Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a esta serie de seminarios de la Red de Mujeres TIC. En esta ocasión tenemos un tema denominado Desmitificando el arte de liderar proyectos. En esta serie de seminarios denominados Mujeres Ciberseguras. Para eso tenemos como invitada especial a Carla Stephanie Pérez Rodríguez, experta en hackeo ético y respuesta a incidentes de Citum Telmex. Pero antes de que Carla tome la palabra y nos empiece a platicar de este tema, le voy a ceder la palabra a nuestra querida Erika Sánchez, quien es la coordinadora de la Red de Mujeres TIC del Comité ANUYES TIC. Pues adelante, Erika. Muchas gracias, José Luis, y pues muy emocionados esta tarde por escuchar a Carla y todo lo que nos tiene que compartir. Y también, bueno, agradezco a quienes nos hacen el favor de su compañía a través de este medio y que nos acompañan de diferentes partes del país, como comentábamos hace un momento. Pues Carla es experta en hackeo ético y respuesta a incidentes en Citum Telmex. Es licenciada en informática por la Universidad de Londres, con más de 7 años de experiencia en el campo de la ciberseguridad y cuenta con experiencia liderando y ejecutando proyectos de tipo ofensivo y defensivo, es decir, de hackeo ético y respuesta a incidentes, tanto en el sector privado como en el gobierno a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como líder de un equipo de trabajo multidisciplinario en la gestión, la ejecución y en la entrega de servicios de respuesta a incidentes, de seguridad, de cacería de amenazas avanzadas y servicios de correlación para una importante empresa de telecomunicaciones europea. Carla se define como una persona curiosa, que le gusta compartir sus experiencias y le encanta aprender. Y pues de verdad, Carla, muchas gracias por tu tiempo y por brindarnos toda la experiencia que nos puedas compartir el día de hoy. Bienvenida, Carla. Gracias, Erika. Gracias, José Luis. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues voy aquí a compartir mi presentación para empezar a introducirlos en el tema. Como bien decía José Luis, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que se me hace interesante respecto a la gestión de proyectos de ciberseguridad. La sesión, como pueden ver, se llama Desmitificando el arte de liderar proyectos. Y creo que aquí me gustaría compartirles por qué el arte de liderar proyectos, ¿no? Porque al final un proyecto puede tener un enfoque muy ambiguo o muy específico, pero los proyectos, al estar constituidos de personas, recursos, tiempo y creo que presentan una serie de complejidades que no pueden ser definidas como una ciencia. Entonces es por eso aquí que... Te interrumpo tantititito. Si pudieras cambiar tu presentación en modo de una sola diapositiva. Claro, a ver. Te estamos calando, ¿ya ves? Aquí y aquí. A ver si A ver, Excelente. denme un segundito porque necesito un segundo. Ok, a ver. Creo que voy a tener que compartir mi pantalla y luego... Denme un momento. Ya lo habíamos probado, discúlpenos por... Excelente. Excelente, sí, Okay. muy bien. Sí, ya ahí ya lo ven. Sí. Sí, se ve muy bien. Ay, Dios, ya estoy haciendo otra cosa. Ay. Te digo que la tecnología
no tiene A palabra. ver, ahí ven bien ustedes la presentación en una sola slide o... Se No, ven se vuelve dos. a ver con las dos. Ajá. Ok, es que necesito el modo presentación. A ver, disculpen las complicaciones técnicas. ¿Cómo puede ser esto? Mm, Carla, como hace rato la habías mandado cuando hicimos la prueba, estaba bien. De hecho, ahorita que lo pasaste ya la veíamos bien. Justo estoy tratando de compartirla similar, pero les muestra el modo presentación, ¿no? O sea, no les muestra un slide. Nos mostró primero también un slide y ya después volvió a mostrar la presentación donde se ven las notas. A ver si me dan un minutito, permítanme un Sí, no segundo, hay por favor, problema. discúlpenme. No hay problema. Pues aprovechamos a los asistentes para que conozcan nuestro sitio web. No sé si lo ven por ahí. Es mujeres-tic.anuyes.mx. Ahí van a encontrar también los eventos pasados que ya hemos estado trabajando en los jueves de Mujeres Ciberseguras. Aquí en eventos ustedes pueden revisar. Y bueno, tienen los videos de todos esos eventos para poder volver a revivir lo que vieron ahí, o en su defecto verlos si no pudieron asistir. Así que les invitamos a estar con nosotros visitando esta página y revisando todos los eventos que hemos realizado a lo largo de este año. Oye, y todos los del año pasado también. Son muchísimos. Son muchos, creo que por ahí igual están los del año pasado. Lili nos ha apoyado subiendo todos los de este año. Y si no, también en la página de YouTube del Comité Anuyesting, ahí pueden encontrar también muchos eventos. También los del año pasado, los paneles de expertas y todos los que hemos realizado en el Comité Anuyesting, ahí los pueden consultar. Y Lili, no sé si por ahí tengas la de las redes sociales. Sí, las voy compartiendo, maestra. Para participar en la red, bueno, las que estén interesadas, por ahí había una pregunta, entren a esta página, aquí hay un formulario donde dice quiere ser parte de la red, les pedimos que lo llenen con sus datos y bueno, el día 1 de junio vamos a tener una sesión con todas aquellas chicas que a lo largo de estos meses nos han estado enviando el formulario, ya tenemos digamos que el rol que ustedes van a realizar dentro de la red como afiliadas a esta red de mujeres y pues queremos conocerlas y bueno, hacerlas oficialmente parte de nuestra red de mujeres en TIC. También la idea es conocer en qué ustedes nos pueden apoyar. Sé que hay muchas expertas en diferentes campos, no solamente de las disciplinas STEM, sino de otras disciplinas como el derecho informático. Y bueno, la red de mujeres, lo que queremos más bien conseguir es la colaboración de todas las que quieran pertenecer para poder realizar actividades y conseguir los objetivos que nos hemos planteado, que es poder pues fomentar en las chicas esa semillita de la curiosidad y el de por qué estudiar una carrera en las disciplinas STEM y también fomentar el liderazgo, como es en el caso de esta sesión que vamos a hablar de liderazgo en proyectos tecnológicos. Y bueno, ahí les dejamos la liga, ya la puso Lili para que ustedes nos apoyen llenándola. Muchas gracias. Ok, a ver, creo que ahora sí ya quedó listo esto. Les voy a compartir ahora sí la presentación. Tuve que hacer aquí un ajuste técnico porque necesitaba la presentación en otro formato.
pero ya estoy lista. Entonces, déjenme compartirles. Aquí está. A ver, solo si me confirman, si pueden ver solo un slide, que es lo que Así es. estábamos buscando. Sí, Ok, listo. perfecto. Adelante. Bueno, entonces estábamos aquí platicando la parte de la introducción de la presentación. Como les decía, pues el tema es desmitificando el arte de liderar proyectos. Y bueno, quisiera empezar comentándoles que esta plática va a enfocarse principalmente en la parte de proyectos de ciberseguridad, que es donde tengo mi experiencia o donde está basada la experiencia que tomé para darles esta presentación. Y me gustaría comentarles que pues un proyecto de ciberseguridad generalmente pues forma parte de una estrategia de seguridad en una organización y está principalmente enfocado el tema de ciberseguridad en minimizar los riesgos que existen de que la información de una empresa, una compañía, sea robada, borrada, expuesta o manipulada por un atacante o ciberactor, entendiendo como ciberactor a una persona o una organización que posee un objetivo, una motivación y ciertos recursos con la finalidad de hacer un daño o aprovechar una oportunidad para explotar una vulnerabilidad. Como ciberactores, pues podemos identificar a grupos delictivos, grupos terroristas, grupos subversivos como el hacktivismo, que recientemente pues hemos visto mucho de esto en el entorno de ciberseguridad mundial con el conflicto entre Ucrania y Rusia, los gobiernos hostiles, así como también hackers aislados o independientes y también aquí entraría el ámbito del espionaje, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los grupos criminales que regularmente vemos en el ciberespacio y que son los principales riesgos a los que se enfrentan las empresas y de los que al final con los proyectos de ciberseguridad tratan o tratamos de minimizar el riesgo que existe de que uno de estos ciberactores perpetre un ataque y pueda robarse la información de los clientes o borrarla o exponerla en fuentes públicas, ¿no? Ejemplos de estos casos, pues recientemente hemos tenido varios incidentes de seguridad conocidos a nivel mundial, quizá el más sonado recientemente el de Lapsus con NVIDIA y algunos otros empresas importantes en el mundo de las telecomunicaciones, en gobiernos, etcétera. Entonces, nosotros en ciberseguridad lo que hacemos al ejecutar nuestros proyectos es tratar de evitar que estos ciberactores pues lleguen a cumplir su objetivo y pongan en riesgo la información de las organizaciones. Entonces, dentro del ramo de la seguridad, los tipos de proyectos que atendemos son muy diversos en términos de alcance y complejidad, además de que muchos de ellos son muy dinámicos o cambiantes. La ciberseguridad en sí es un campo profesional muy amplio. Aquí me gustaría pedirles que se imaginaran para poder tener una referencia más tangible de qué tan complejo es el área profesional de la ciberseguridad, que se imaginen, por ejemplo, lo amplia y diversa que es la medicina. Si bien es cierto que existen médicos generales, así como múltiples especialidades, ¿no? Aquí en medicina, pues podemos tener cardiólogos, pediatras, etcétera, ¿no? En la ciberseguridad también tenemos este tipo de complejidad en términos de que al final la ciberseguridad implica muchas vertientes y muchos enfoques distintos. Entonces, si la medicina nos permite la comparación, podría decir que mi campo profesional es algo muy similar a lo compleja y diversa que puede ser o llegar a ser la medicina, ¿no? Entonces, la ciberseguridad
puede tener muchas vertientes, muchos puntos de partida para poder mitigar los riesgos y evitar que un incidente de seguridad se materialice. Entonces, por lo que los tipos de proyectos en los que trabajamos dependen mucho, en su mayoría, de nuestra área de especialidad, así como de los objetivos que se tienen que cumplir y los alcances que establecen nuestros clientes, ¿no? Entonces, todos los proyectos de ciberseguridad están alineados o van alineados a la estrategia de seguridad que tenga incorporada una organización o un gobierno, y con base en esa estrategia de seguridad se desprenden varios proyectos, ¿no? Como ejemplo, podríamos hablar de el caso, por ejemplo, de un análisis de vulnerabilidades, una prueba de penetración que esté enfocada principalmente en identificar las amenazas o los riesgos que tienen que tiene la infraestructura de los clientes. Ahora me gustaría también darles una pequeña introducción respecto a la experiencia que yo tengo en la ejecución de proyectos de ciberseguridad. Y entonces quisiera aquí hablarles de la experiencia que yo he tenido en la ejecución de proyectos, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de implementación de dispositivos de seguridad perimetral e implementación de cambios en el SOC. Este fue como mi primer rol en esta área, y principalmente aquí en el SOC, los proyectos que atendemos están enfocados a identificar o prevenir ataques de los ciberactores hacia las infraestructuras de nuestros clientes, y es una actividad continua en la que constantemente estamos monitoreando qué es lo que se ve en los dispositivos perimetrales de los clientes para poder así prever el que algún ciberactor o algún atacante pueda robar la información de los clientes o hacer algún tipo de uso malicioso de esta infraestructura, ¿no? ¿Qué uso malicioso podría darle? Pues recientemente también hemos escuchado mucho ataques de ransomware, por ejemplo. Hemos escuchado hablar también de algo que le dicen cryptomining. Entonces, muchos ciberactores, para poder obtener un beneficio económico de sus acciones, pues ponen en la infraestructura de los clientes o aprovechan la infraestructura de los clientes para perpetrar este tipo de actividades maliciosas, ¿no? Y obtener un beneficio. Entonces, también he tenido oportunidad de participar en proyectos de hackeo ético. Aquí, pues, es una diversidad muy interesante y hay muchas cosas muy complejas a veces de realizar. Entre ellas, pues, he tenido oportunidad de realizar pruebas de acceso físico, he ejecutado campañas de phishing, pruebas de penetración a infraestructura, análisis de vulnerabilidades, y actualmente estoy encargada de liderar un equipo multidisciplinario. ¿A qué me refiero con multidisciplinario? Y ahí un poco quizá pueda darles más ejemplos de lo complejo y lo diverso que es la ciberseguridad. En este proyecto tenemos especialistas en respuesta a incidentes de seguridad, especialistas de desarrollo de contenido en dispositivos SIEM, tenemos especialistas de hackeo a aplicaciones web, hackeo de infraestructura, entre otras especialidades, ¿no? Entonces, todo esto al final se vincula y resulta proyectos grandes y complejos, ¿no? Entonces, ya con esta pequeña introducción que les compartí, tenemos más o menos una idea de qué es un proyecto de ciberseguridad y el tipo de
experiencias que he tenido liderando y ejecutando proyectos, y en todos los proyectos que he liderado me he dado cuenta que existen algunas ideas preconcebidas o mitos que en muchas ocasiones se dan por hecho o se toman como verdad, y en la práctica no siempre se cumplen, ¿no? O no siempre aplican. Por lo que hoy estoy aquí con ustedes para compartirles algunos de esos mitos que en la práctica me he encontrado y que al inicio parecieran que son leyes o que siempre deben seguirse o cumplirse o que siempre son parte de lo que sucede en el desarrollo de un proyecto, pero que no siempre es así, ¿no? Entonces, me gustaría aquí empezar con ustedes compartiéndoles este primer mito que en muchas ocasiones he escuchado y que no siempre resulta una verdad, ¿no? Entonces, la planificación es la clave del éxito. Y bueno, aquí les pongo un par de imágenes que en mi parecer representan eh, bien lo que podríamos estar viendo cuando un proyecto pues se tiene la planificación detallada, se contemplan los tiempos, se revisan todas las variables, etcétera, pero una vez que entras al proyecto, todo resulta caótico y, y no tan claro como pudiera parecer de inicio, ¿no? En ciberseguridad, la planificación no siempre es posible y muchos proyectos son, como les decía, caóticos y con mucha incertidumbre. El cambio es constante, por lo que tener una base de planificación y estar abierto al cambio constante y el replanteamiento de objetivos es el día a día, es algo que todos los días podríamos estarnos replanteando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿A dónde vamos? ¿Qué recursos hay que utilizar? ¿Qué se necesita? ¿Quién hace qué actividades? Etcétera. El dinamismo con el que se da, por ejemplo, una respuesta a incidentes de seguridad es un ejemplo claro de lo que a veces sucede en los proyectos de ciberseguridad, porque no siempre se tiene claro cómo llegó el atacante a la red, no siempre se tiene claro qué fue lo que pasó en un principio, cómo pasó, cuál es el objetivo del atacante o qué busca, por qué está en la red del cliente o cuál es su finalidad, ¿no? O también cuál sería su siguiente paso una vez que comprometió la infraestructura, qué está buscando, cuál es su interés, cuál es el objetivo que tiene, hacia dónde va y cómo pretende alcanzarlo. Entonces, en una respuesta a incidentes de seguridad, casi siempre tenemos una base en la que ejecutamos el proyecto, tenemos ciertas fases que están ya determinadas, pero ya en la ejecución del proyecto vamos replanteándonos objetivos y líneas de acción. Entonces, creo que este es un ejemplo muy claro de cómo se vería un proyecto en ciberseguridad donde la planificación inicial no siempre se cumple y no siempre nos lleva a tener una claridad de hacia dónde ir y a dónde vamos, ¿no? Otro factor por el que la planificación a veces no es posible o a veces tiene que replantearse en múltiples ocasiones es el grado de madurez que existe en las organizaciones en términos de seguridad de la información. A veces uno quisiera pensar que ya todos los clientes tienen un grado de madurez alto y que cuando vamos a hacer un requerimiento, ellos van a tener todo listo para poder dárnoslo, ¿no? Pero en los proyectos de ciberseguridad esto es algo que no siempre se da e incluso hay ocasiones en las que uno tiene un requerimiento y el cliente no cuenta con la información y esto nos lleva a tener que replantearnos el proyecto, replantear los objetivos, replantear pues todas las fases o todos los aspectos que conllevan el proyecto, ¿no? Entonces es otro de los ejemplos
en el área de ciberseguridad es muy constante que se dé. Entonces, al final, planificar no siempre es la clave del éxito. Adicionalmente aquí, pues me gustaría mencionar que pues un proyecto de ciberseguridad no solamente es planificación, ¿no? O sea, lleva y conlleva muchas otras variables que, dependiendo de cómo se manejen, pueden o no llevar a un proyecto a ser exitoso. Entonces aquí quería darles como un ejemplo de que este es un mito que debemos quitarnos de la mente y abrirnos a otras posibilidades. Y creo que todos quizá en algún punto hemos pasado por esta experiencia donde hemos planeado un viaje o una fiesta y con sumo detalle, ¿no? Y al final, cuando ya estamos en el viaje o en la fiesta, resulta que nada salió como lo planeamos. Y también ha habido ocasiones, y probablemente les ha pasado, que simplemente se dejan llevar y llegan a la fiesta o al viaje y todo sale de una manera perfecta, ¿no? Entonces, no me malentiendan, no estoy diciendo que piensen que no es necesario planificar. Lo que quiero decirles es que dentro de la planificación se deben tener en cuenta que pueden existir cambios y que las cosas pueden no salir como lo pensamos o no seguir el ritmo que en un principio nos planteamos por muchas razones. Por lo que es necesario tener la habilidad durante la fase de planificación de completar de complementar múltiples o contemplar más bien múltiples escenarios o de dejar margen al dimensionar los recursos, el tiempo y el dinero para poder solventar los cambios e imprevistos que se llevan durante las fases del desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, aquí me gustaría como cerrar con la moraleja de que la planificación no es perfecta y es una ciencia no exacta, ¿no? O sea, hay muchos factores que influyen en el desarrollo de un proyecto y no siempre podemos ser tan visionarios que tengamos todas las respuestas y todos los caminos que se pueden derivar del desarrollo de un proyecto. Entonces, luego quisiera también hablarles de otro mito con el que me he enfrentado constantemente en los proyectos, y es que pareciera y lo tomamos como una verdad absoluta, que el objetivo de un proyecto siempre se tiene claro y muchas veces no es así. Yo creo que la mayoría de ustedes han tenido oportunidad de ver este meme donde es un ejemplo muy gráfico de lo que sucede muchas veces cuando se ejecuta un proyecto, ¿no? Tanto del lado de los clientes como del lado del equipo de trabajo que conforma el personal que desarrolla el proyecto. Puede ser que de principio pareciera que tuviéramos el objetivo claro, pero conforme se va desarrollando el proyecto, no muchas veces tenemos esa eh, esa certidumbre de que lo que estamos haciendo es realmente lo que se esperaba o lo que se pensaba hacer. Hay ocasiones en las que nadie tiene claro el objetivo. Esto se debe principalmente, y en mi experiencia, a la falta de comunicación abierta o a la falta de entendimiento de los objetivos particulares de un servicio o de un proyecto. Es por ello que resulta de suma importancia el alinear y clarificar las expectativas y los objetivos desde un principio, y también cuando ya está avanzado el proyecto y nos damos cuenta de que a lo mejor por algún comentario o alguna situación que se presenta durante el desarrollo del proyecto, nos damos cuenta de que no está tan claro el objetivo, realmente no sabemos del todo hacia dónde vamos o qué se espera. Tomarse el tiempo es mejor de aclarar y alinear expectativas que seguir desarrollando el proyecto y al finalizar darse cuenta de que
el resultado no es lo que se esperaba o no se tiene el resultado que desde un principio se planteó. Entonces, para minimizar el margen de error o replanteamiento de los objetivos y o expectativas durante el ciclo del proyecto, siempre es importante asegurarse desde un principio o a lo mejor en la fase del desarrollo del proyecto en el que estemos, que sigue estando claro el objetivo y que todos los elementos y todas las personas que están participando en el proyecto lo tienen claro, ¿no? Aquí es importante esa comunicación de vías abiertas con el cliente y también con el equipo de trabajo. Como líderes de proyecto tenemos como esas dos facetas donde parte de nuestra responsabilidad es alinear las expectativas del cliente con las habilidades y los recursos que tenemos en términos de cómo se desarrolla el proyecto, ¿no? Entonces, esto es súper importante, siempre estar pendientes de que todos tengamos claridad respecto hacia dónde va el proyecto y qué se espera de él. Como les comentaba, pienso que ante la duda siempre es mejor tomar un tiempo y convocar una sesión para aclarar un requerimiento, un alcance o las expectativas y el objetivo del proyecto que se está ejecutando. En este caso es de fundamental importancia saber escuchar y tratar de entender para de esta forma dar la consultoría necesaria a nuestro cliente, ¿no? Debemos tratar de mantener un entorno de confianza y apertura con una comunicación fluida y abierta. Ser objetivos, prácticos y asertivos para que de esta manera podamos tener esa claridad que es necesaria durante toda la ejecución del proyecto. Entonces aquí mi conclusión es que siempre es importante en algún punto replantearse si sigue estando claro el objetivo o si en alguna de las fases se perdió y hay que volver a alinear expectativas y volver a alinear objetivos durante el desarrollo del proyecto. Y esto creo que tiene naturaleza en el ramo de la ciberseguridad, incluso también asociado a la complejidad y lo dinámicos que suelen ser muchos de los proyectos que se ejecutan. Entonces luego aquí me gustaría también platicarles lo que he visto respecto al mito número, creo que sería el 3, pero ahí dice el 4, que sería que a veces se piensa que todos pueden ser líderes de proyecto. Y aquí creo que el ejemplo más claro o lo que me gustaría aquí ponerles en la mente es que casi siempre se piensa que un muy buen técnico, alguien que desarrolla sus actividades técnicas de muy buena manera y tiene un nivel avanzado, puede después transicionar a liderar un equipo de trabajo. Y esto no siempre es de esa manera. No siempre una persona que tiene un muy buen nivel técnico entiende o tiene las habilidades necesarias para poder liderar un proyecto, un equipo de trabajo. Entonces aquí, pues, la parte técnica siempre en ese sentido de habilidades duras, ¿no? De saber hacer un análisis, saber tecnicismos, hacia dónde llevar una investigación, cómo iniciarla, etcétera. Pero para poder liderar un proyecto se requieren habilidades blandas de liderazgo, de empatía, de organización, planificación, etcétera. Y no siempre los que estamos del lado técnico contamos con esas mismas habilidades. De hecho, aquí creo que es uno de los temas que como profesionales de la ciberseguridad
tenemos una área de oportunidad muy grande para las personas que ya tienen experiencia en la administración de proyectos y que tienen curiosidad o les interesaría transicionar al área de ciberseguridad, porque hoy en día creo que hay una escasez de personas que tengan esas habilidades ya desarrolladas y que al mismo tiempo tengan ese mínimo conocimiento o ese conocimiento básico de ciberseguridad y que puedan llevar los proyectos con un entendimiento mayor de todos los conceptos y todo lo que implica la seguridad de una organización. Entonces, aquí pues sí creo que es importante tener esto en mente, sobre todo también porque he visto en muchas ocasiones que pareciera algo muy natural, donde en un equipo de trabajo donde una persona técnica se desempeña muy bien o tiene un muy buen nivel, casi siempre se espera que esa persona después pueda tomar el equipo de trabajo y llevarlo a desarrollar los proyectos de una forma exitosa. Y creo que aquí es algo importante a considerar porque no siempre se da de esa manera. Incluso, pues me ha tocado ver en algunas ocasiones que se, que se da esta transición como si fuera algo natural y resulta muy frustrante y muy duro para las personas técnicas el poder enfocarse en ahora liderar un equipo de trabajo. Si bien es cierto que hay proyectos que son muy grandes y muy complejos y que no necesariamente requieren de tener un conocimiento técnico, hay también proyectos donde el project manager o el líder del proyecto tiene que fungir como con varios roles, por ahí le dicen varias cachuchas, donde aparte de hacer la planificación y llevar todas las fases del desarrollo del proyecto, también tiene que ejecutarlos, ¿no? Y en ese sentido, pareciera que cuando existen este tipo de proyectos donde la gente técnica al final tiene que fungir como el líder del mismo proyecto, pudiera darle la capacidad o las habilidades necesarias para después transicionar a poder liderar o dirigir, gestionar proyectos más grandes y más complejos, pero no siempre se da de esta forma, así que creo que es otro de los retos que tenemos en ciberseguridad, el poder contar con más personas que tengan estas habilidades ya desarrolladas y que al mismo tiempo tengan el interés y la disposición de poder formar una base de conocimientos que les permita transicionar al mundo de la ciberseguridad. Y bueno, ahí sí, algunos de los participantes hoy tienen este interés, los invitaría a que se lo plantearan. Es algo que se requiere mucho hoy en día, líderes de proyectos de ciberseguridad que ya tengan esas habilidades suaves, desarrolladas y que puedan ayudar a dirigir este tipo de proyectos. Entonces, este sería el mito número 3. Y ahora me gustaría pasar al mito número 4, donde creo que muchas veces se piensa que el líder de proyecto debe ser omnipotente y omnipresente. Lo puse así como omnipotente y omnipresente porque creo que en muchas ocasiones se tiene la falsa idea de que el líder de proyecto es el Mesías que viene a salvar el mundo y que a esta persona se le confieren poderes sobrenaturales donde se le deja la carga en los hombros de tener la visión y poder planificar y entender los objetivos, pero además de todo eso, también se piensa o se cree que esa persona debe tener también el conocimiento técnico o las habilidades técnicas
para poder hacer el trabajo. Adicionalmente a eso, el líder de proyecto también debería tener habilidades de manejo de personal y además estar en todo y saber todo lo que está pasando y poder además también tener el manejo del cliente y poderle dar esos avances del proyecto y poderle hacer entender hacia dónde van, qué falta, cómo lo van a hacer. Entonces hay momentos en los que los proyectos son tan grandes que difícilmente el líder de proyecto va a tener esta posibilidad de saber todo lo que está pasando o de entender todo lo que está pasando y además tener el grado de conocimiento técnico que pueda específicamente indicar a los que están ejecutando el proyecto qué se debe hacer y el cómo se debe hacer. Entonces, aquí sí es muy importante que cambiemos, creo yo, nuestra forma de percibir a un líder de proyecto y que nos enfoquemos más en buscar líderes de proyecto que tengan las habilidades suaves, más desarrolladas, con esta base técnica fundamental, pero no específica y muy especializada, porque pues al final no todos sabemos todo, no todos podemos llegar a saberlo todo y incluso el peso que conlleva el querer ser o el esperar ser el que todo lo resuelva y el que tenga todas las respuestas, también es un estrés y una carga más para ese líder de proyecto que debería estar preocupándose más por otros aspectos del proyecto, más que preocuparse por si lo que sabe es lo necesario o no. Entonces, este mito va enfocado principalmente a tratar de poner en nuestras mentes esta duda de si realmente un líder de proyecto necesita tener todo ese background técnico, todo ese conocimiento técnico, o si debe solo tener como ese entendimiento básico en general de qué se trata el proyecto, cómo va el proyecto, por ejemplo, que entienda de términos generales de ciberseguridad y que sepa en qué momentos tiene que mandar llamar al equipo de respuesta a incidentes o en qué momentos tiene que mandar llamar al equipo de ciberinteligencia y pueda distinguir, pero que no necesariamente sobre sus hombros recaiga la responsabilidad de tener ese bagaje técnico tan amplio que no le permita a veces ver desde una visión más estratégica el proyecto completo. Entonces, luego también creo que muchas veces se tiene la idea de que el cliente siempre tiene la razón. Esto creo que es algo que yo he escuchado desde hace muchos años en mi carrera profesional, no solamente en la ciberseguridad. He tenido la oportunidad de trabajar en otras empresas que no necesariamente se dedican a la ciberseguridad y es algo que es una creencia muy arraigada en el servicio a cliente. Y aquí sí creo que es importante el que nos replanteemos este punto, porque yo sí creo y en mi experiencia el cliente no siempre tiene la razón. El cliente puede tener una idea y saber más o menos hacia dónde quiere ir y qué objetivos quiere cumplir, pero a veces en el afán de darle gusto y mantenerlo contento, y por eso puse como estas caritas aquí, ¿no? Porque es el felizómetro con el que cuando nos evalúa, queremos que siempre esté muy contento o muy feliz del resultado de nuestros proyectos, ¿no? Y esto muchas veces lo dejamos recaer principalmente en cumplir todas sus demandas o en cumplir todos sus requerimientos. Y lo peligroso de esto es que muchas veces los proyectos se pueden perder o se pueden encarecer o pueden no lograrse por el afán
de que el cliente esté contento. Entonces, sí creo que es muy importante que nos replanteemos esto en el sentido de darle más un enfoque de consultoría. O sea, el cliente te da un requerimiento, ok, yo necesito que el reporte lo hagas detallado y que me pongas ahí todos los hallazgos que identificaste con toda la información técnica asociada. Y entonces aquí viene como la parte de la consultoría del líder de proyecto para entender la necesidad del cliente y saber cuál es la razón por la que quiere un reporte tan detallado, ¿no? De los hallazgos o de los resultados de la ejecución o el proyecto que se llevó a cabo, ¿no? Entonces, cuando uno indaga y platica con ellos, se da cuenta de que parte de lo que él quiere o su preocupación es tener la información suficiente para poder mitigar o tomar acción respecto a los hallazgos que se hayan identificado durante el ejercicio. Y aquí es donde entra la experiencia del líder de proyectos y el saber que si el cliente quiere mitigar o quiere saber qué acciones debe tomar para poder resolver los hallazgos o las situaciones que se presentaron como resultado del proyecto, entonces sería su labor el poderle dar alternativas y facilitarle esa tarea, ¿no? Como, ok, entender su requerimiento, saber que para él esa es su preocupación y darle alternativas. Oye, ¿te parecería mejor si si a lo mejor te pongo una tabla y ahí te pongo la prioridad y en términos generales cuál es la acción que debes realizar para que cuando tú revises el reporte no tengas que estar complicándote, dando vueltas a las hojas y tratando de cuadrar todo e ir hallazgo por hallazgo, sino todo concentrado en una sola tabla donde se facilite la revisión e incluso tú puedas esa información, pasarlas hacia tus equipos de trabajo y estos puedan tomar acciones de forma inmediata o priorizar o darle solución. Entonces, sí pienso que el mantener la idea de que el cliente siempre tiene la razón es algo que daña muchas veces la forma de aproximarse a resolver los retos que nos presentan los proyectos y sí es importante que nos replanteemos esto y lo llevemos más a un enfoque de servicio al cliente donde la consultoría, el asesoramiento, la comunicación sean fundamentales más que el tratar de cumplir con todo lo que nos pide el cliente a costa de cualquier cosa. Entonces, es de lo que se trata este mito y es lo que pienso que debe ser más importante, ¿no? El poder darle ese asesoramiento al cliente de cómo debería de abordarse, qué debería resultar, etcétera. Por aquí también creo que en muchas ocasiones se piensa o se cree que si el objetivo inicial de un proyecto no se cumple al 100%, todo fue en vano y nada valió la pena. Creo que al desarrollar un proyecto siempre se tienen lecciones, siempre, y de hecho, como parte de muchas de las metodologías que existen hoy en día en ciberseguridad, existe una fase de lecciones aprendidas, ¿no? Sea exitoso o no el proyecto, se cumpla o no se cumpla el objetivo, siempre es importante tener esta sesión de lecciones aprendidas, porque de aquí parte la posibilidad de crecer como equipo de trabajo, como líder de proyecto, como cliente, en darnos cuenta de qué es lo que está fallando, dónde nos hizo falta poner más atención, qué fue lo que falló. Entonces, y también aquí, como les decía hace unas slides arriba, a veces el objetivo cambia conforme van avanzando las fases de un proyecto. Entonces, es muy subjetivo el decir que siempre debe de cumplirse el objetivo inicial de un proyecto y creo que es importante tener esto presente para no tener frustración
y enojo al momento en el que nos damos cuenta de que quizá el proyecto ya concluyó y al hacer retrospectiva en el cumplimiento de los objetivos, nos demos cuenta de que el objetivo inicial ni siquiera fue el foco al final en el proyecto. Y aquí voy a un punto que para mí es muy, muy importante y que creo que no solamente en el área de la ciberseguridad, sino yo incluso lo llevo como un mantra de vida, porque creo que es muy importante el entender que cometer errores no es de perdedores. Un error es una oportunidad o puede también ser una crisis. Entonces, aquí es de relevante importancia que cambiemos nuestra forma de percibir y abordar un error o un mal momento en un proyecto. Creo que un error en el desarrollo de un proyecto es, como les decía, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de replantearse, una oportunidad de redirigir el proyecto. Entonces, sí pienso que cometer errores es algo que incluso socialmente siempre me ha tocado que lo vemos mal y esto limita mucho a los equipos de trabajo porque el miedo a cometer errores nos limita en la acción. Entonces, aquí algo que me gusta mucho de la empresa donde laboro es que siempre nos hacen mucho énfasis en el equivócate y equivócate rápido. Creo que es un buen mantra de vida el saber que nos vamos a equivocar, pero hacerlo rápido y componer. No tardes tanto en cometer esos errores, no te tardes tanto en levantarte de esos errores y seguir adelante. Entonces, eh, ese es el punto que quería destacar en este mito. Y bueno, ya por último, me gustaría compartir con ustedes algunos tips que considero que podrían en algún punto ser de apoyo para no caer en estos mitos de los que estábamos platicando, ¿no? El prepararse para el cambio y contemplar en la planificación los imprevistos, creo que resolvería en cierta medida el mito número 1, donde pues siempre es importante darse cuenta como líder de proyecto que no todo es perfecto y no todo va a ir como uno espera. Entonces, el contemplar esos tiempos es en la planificación, siempre es de ayuda y saber que va a haber cambios, va a haber imprevistos, va a haber cosas que no van a salir como lo esperábamos, es fundamental. El definir objetivos claros, pero al mismo tiempo también saber que estos objetivos a lo largo del desarrollo del proyecto pueden ser cambiantes. El priorizar una buena comunicación. Creo que esto es fundamental en todos los proyectos, el tener una buena comunicación con tu cliente, el tener una buena comunicación con tu equipo de trabajo, con otras áreas que estén involucradas en el desarrollo del proyecto, una comunicación fluida, abierta, siempre es muy, muy, muy importante para poder minimizar el riesgo que existe de que un proyecto falle o de que haya cambios que después se vuelvan inmanejables durante la ejecución de un proyecto. Aquí reiterarles, cometan errores y aprendan de ellos. Es fundamental que cambiemos nuestra mentalidad y le cambiemos el chip a nuestra mente y nos demos cuenta de que cometer un error no es de perdedores, cometer un error es de alguien que hace. Y la mayoría de las personas cometemos errores. Todos estamos sujetos a eso, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta con mis equipos de trabajo fomentar y tener esa cultura de, ok, no pasa nada,
vamos a resolverlo, vamos a replantearlo, vamos a revisar qué fue lo que pasó, qué se puede cambiar, cómo lo podemos resolver. Trabajar en sus habilidades suaves también es algo que es muy importante, tener eh, esa posibilidad de manejo de personal, de contemplar las necesidades que tiene un individuo de saber gestionar a las personas, ¿no? Tener esa habilidad de comunicación, esa habilidad de empatía, esa habilidad de liderazgo. Ser siempre realistas al ejecutar un proyecto, ser prácticos y objetivos, no perdernos en las ambigüedades y tratar de enfocarnos en lo importante, ocuparse de tener una buena base de conocimientos técnicos, pero no llevarlo al extremo donde queramos ser expertos o especialistas en todo. Cuando tenemos esa idea, y lo digo porque en lo personal muchas veces me ha pasado, que es tan obsesiva mi necesidad de entenderlo todo, que a veces me pierdo y se pierde el foco. Entonces, sí es importante tener una base de conocimientos sólida, pero no es en el aspecto de ser líder de proyecto, donde tú no ejecutas las tareas, el tener tanto conocimiento técnico o ser tan obsesivo de quererlo saber todo, que pones incluso en duda lo que hoy ya sabes, ¿no? Recuerden siempre que lo más importante son las personas y que es importante encontrar un equilibrio para poder desarrollar de mejor manera nuestros proyectos. Este último punto para mí también es muy, muy importante, el que nos demos cuenta de que un proyecto no es una ciencia exacta y que siempre está dirigido por personas, ejecutado por personas y solicitado por personas. Entonces, entre más desarrollemos nuestra capacidad de comunicación, de manejo de personal, mejor se va a poder desarrollar un proyecto. Y bueno, aquí el aspecto humano siempre es muy ambiguo y es algo que siempre impacta en los proyectos. Entonces, creo que no debemos perder de vista este lado humano que tienen los proyectos y siempre considerarlo dentro de nuestras estrategias y nuestras formas de ver un proyecto. Y bueno, este sería mi último slide. No sé por ahí si en el público las personas que están participando tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir con nosotros. Sí hay algunas preguntas. Bueno, una pregunta, ¿verdad, Erika? Vamos aquí revisando. Veo a Lilia Robledo, A que ver, si dice, lo ubicas, adelante, José Luis. sí, ¿cuáles han sido los retos más importantes que se te han presentado como líder de proyectos y cuáles son tus ventajas como mujer en caso de haberlas experimentado? Claro, creo que en lo personal, el reto más grande que he tenido es el manejo de personal. Y creo que este es un aspecto muy importante porque al final las personas somos complejas y no siempre es posible adelantarnos a lo que va a pasar mañana en la vida de las personas. Si van a tener una necesidad, si su estado de ánimo no va a ser el adecuado, si van a tener una estabilidad que les permita cumplir con las tareas y las labores que conlleva el desarrollar un proyecto o hacer alguna actividad. El entender y ser empático con las personas para poderlos motivar y darles hasta cierto punto y lo que esté en tus manos, lo que ellos necesitan para poder desarrollar su trabajo. Y me refiero más del lado humano, porque en términos de recursos, herramientas de trabajo, es posible que tengamos la posibilidad
de darlas, ¿no? La mayoría de las veces las tenemos, pero en el lado humano del entendimiento, la empatía, la escucha, la consideración, etcétera, son cosas que son difíciles a veces de medir y a veces es también complejo el saber hasta dónde, como líder de proyecto, te compete el involucrarte en los aspectos ya más personales de las personas que colaboran contigo. ¿Y cuál sería una ventaja que veo como mujer en este sentido? Creo que podría ser, pero conozco algunos hombres que también son muy sensibles a estas cosas de emocionales, así que no sé si es una ventaja como mujer por ser mujer, pero creo que esta parte es una de las cosas que considero que me han ayudado siendo mujer a tener más empatía y ser más receptiva a las necesidades más de tipo personal de la gente que colabora en mis equipos de trabajo. La parte de la sensibilidad emocional, la empatía que podemos generar. Hay otra pregunta, Carla. ¿Existe algún mito que aplique más a un género que a otro? Ay, a ver. La verdad es que no me gusta mucho como hacer la distinción entre hombres y mujeres. Al final tengo como me gusta más vernos como seres existentes en este mundo. No, creo que no podría haber hoy algún mito que aplique más en los hombres que en las mujeres. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué tipo de conocimientos en seguridad se debe tener como líder de proyecto? Creo que una base de conocimientos en términos de qué es la ciberseguridad, qué aspectos de una organización deben asegurarse. A lo mejor si fuera como recomendarles por dónde empezar, yo les recomendaría el Security Plus, que es una certificación o un compilado de información de varios de los aspectos que son de ciberseguridad, ¿no? Te ayuda a homologar términos y a comprender lo básico del área de ciberseguridad. Es que a lo mejor me gustaría como poderles dar un listado, ¿no? De, necesitas saber, no sé, qué es el múltiple factor de autenticación, necesitas saber qué es hackeo ético, necesitas saber qué son dispositivos perimetrales, qué son, qué es el cifrado, cómo se da y esto, pero en realidad creo que sí, el área de ciberseguridad es muy amplia y darles un listado así como de varios tópicos sería errado de mi parte y creo que para ser project manager con un conocimiento básico general de aspectos de seguridad de la información es suficiente. Y bueno, a partir de ahí, si ya te interesa más o te surgen más dudas o te sientes más preparada para poder ir a otros aspectos, es una base muy, muy sólida lo que te puede dar el Security Plus. Gracias, Carla. Aquí un comentario de Nadia Sandre. Nos comenta que es súper importante que a lo largo de proyectos participe un grupo multidisciplinario, porque aunque no tengas bien definida la ruta, te puede dar una perspectiva diferente para resolver conflictos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es súper importante aquí este comentario de nuestra participante porque justo dentro de la ciberseguridad, dentro de los múltiples campos que existen, podemos dar cabida a diferentes backgrounds, ¿no? Y esto nos permite tener una visibilidad, un acercamiento desde múltiples perspectivas y ángulos de un mismo problema.
y así poderlo resolver de una mejor manera con diferentes ideas y diferentes puntos de partida. Una pregunta, Carla. Si, por Claro. ejemplo, ¿qué le dirías a alguna chica que a lo mejor todavía no tiene bien definido qué desea estudiar o que desea hacer a lo mejor una profesión en el área STEM, en específico en ciberseguridad, pero que todavía no se anima porque tiene miedo a de que a lo mejor no tenga la capacidad para hacerlo? Creo que este sería como no sé cuántos mitos dimos, pero creo que este sería como el mito número 8, porque se tiene la idea que para entrar al mundo de la ciberseguridad se tiene que tener un conocimiento muy amplio de redes, de programación, de incluso matemáticas y ciencias duras. Y la verdad es que es un campo tan vasto que me atrevería a decir que la mayoría de las personas que he conocido que han entrado al campo de la ciberseguridad, hoy día ya, bueno, en el pasado tenían un background muy diferente a lo que era la ciberseguridad. Entonces, lo que yo le diría a una chica que está todavía definiendo qué quiere estudiar o hacia dónde quiere ir, que se dé la oportunidad de explorar este campo y que se dé cuenta de que es como cualquier otro campo profesional donde poco a poco y en el día a día puedes ir mejorando tus habilidades y que no, para entrar no necesitas saberlo todo, como en muchos otros lugares, ¿no? Con el paso del tiempo, el desarrollo de tu trabajo, vas creciendo y te vas replanteando tus objetivos profesionales. Entonces, no tengan miedo, denle una oportunidad. Incluso yo les diría, conozco gente que eh, hay un área de ciberseguridad que se llama ingeniería social, donde no necesariamente tienes que tener conocimientos técnicos. Y creo que aquí sí, posiblemente muchas mujeres podamos tener una ventaja en el sentido de que somos un poquito más curiosas, más, más parlanchinas, más, más en ese sentido, más sociales. Y en esta área de ciberseguridad, de ingeniería social, es fundamental tener esa habilidad. Entonces, muchas veces una mamá, por ejemplo, podría entrar fácilmente en este ramo de la ciberseguridad porque tiene ese feeling de cómo sacarle información a las personas, de cómo envolverle, de cómo aprovechar esa habilidad como mujer que tienes de poderte comunicar, ¿no? De poder establecer esos lazos de confianza y poder ayudar a los clientes a identificar cuáles son sus puntos débiles en este aspecto humano. Entonces, tenemos, e incluso si eres una niña, una joven que le gusta lo técnico, hay áreas muy técnicas de mucha especialización, ¿no? Por ejemplo, análisis de malware, forense, respuesta a incidentes, incluso también es un área muy, muy, muy técnica. Entonces, dense la oportunidad de explorar, de ver qué les gusta, hacia dónde quieren ir y denle una oportunidad a la ciberseguridad. Estoy segura que todas podrían encontrar una cabida en esta área profesional. Muchas gracias, Carla. Y también una pregunta de Ángela Valdés. ¿Cómo relacionas la ciberseguridad con el programa de cumplimiento, el compliance? Dice, ¿y cómo hacer las denuncias por delitos cibernéticos? Y gracias por la respuesta y felicidades. Muchas gracias. Bueno, creo que hay como 3 temas en la pregunta. El primero fue en términos de cumplimiento, ¿no? ¿Cómo empatamos la ciberseguridad en términos de cumplimiento? Cuando hablamos de cumplimiento, regularmente hablamos de auditorías o frameworks a los que las organizaciones tienen que apegarse en términos de seguridad. Entonces,
en el cumplimiento a lo mejor tienes ciertas características que tienes que cumplir en tu red, que a lo mejor utilicen múltiples factores de autenticación, que las contraseñas sean robustas, que las contraseñas sean almacenadas, hasheadas en las bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, este tema de cumplimiento es más un tema de auditoría y efectivamente es otra área o otra rama de la ciberseguridad donde las personas que se abocan a hacer estas auditorías y ver el cumplimiento de las organizaciones conforme al framework o las reglas que tienen que cumplir es un aspecto más de la ciberseguridad. Y después creo que la otra pregunta dentro de la pregunta, no sé si es... ¿Cómo denunciar los delitos cibernéticos? ¿Cómo denunciar los delitos cibernéticos? En México existe ya una organización que es la Policía Cibernética, donde dependiendo del tipo de delito, tú puedes ahí hacer tu denuncia y ellos le dan seguimiento. Entonces, no tengo el dato ahorita sí a la mano como para poder mencionar a lo mejor el número o la forma de poder acercarse a ellos, pero si lo buscas como policía cibernética, seguramente encuentras el dato fácilmente. Y comparte aquí un pensamiento, el usuario Bolicap, dice: el éxito está conectado a la acción, las personas exitosas se mantienen en movimiento, cometen errores, pero nunca abandonan sus sueños. Y que muchas felicidades. Pues no sé si hay algún otro comentario. Pues no de mi parte, solo agradecerles mucho el espacio, el tiempo que se tomaron para estar aquí hoy con nosotros y agradecerles mucho a todos su participación. Pues muchas gracias, Carla, y a todos las compañeras de CITUM que han hecho posible esta sesión y también otras sesiones en las cuales han participado activamente con la Red de Mujeres en TIC y el Comité ANUYES TIC. Y pues también agradecerte, Carla, todo tu tiempo, el poder brindarnos ese conocimiento. De verdad que maravillosa todo lo que nos has comentado en estos momentos y que nos hace tanto sentido, ¿no? Lo que hoy nos compartes. Y para cerrar, deseo compartirle la palabra al maestro José Luis Ponce y pues agradecer también a los que se encuentran aún conectados. Pues muchísimas gracias. Oye, Carla, pues ya nos tienes, primero nos conmueves y ahora, pues también nos tienes cautivo. Muchas gracias. Excelente tu presentación y definitivamente inspiradora. Por ahí veía uno de los comentarios del chat, ponían una frase muy interesante y muy ad hoc a lo que tú has dicho, ¿no? Se vale experimentar, se vale cometer errores, aprender de ello. Y como decía la frase un poco, no la tengo ahorita textualmente, que nos mandaron, pero nunca rendirse, nunca abandonar los sueños, ¿no? Eso es bien importante. Nos has transmitido la emoción en primera instancia, nos has transmitido conocimientos y algo que es importante, ¿no? Tu experiencia muy personal, definitivamente, eso es lo que yo detecto y eso le da mucho valor, definitivamente. Eso es no más ni menos que conocimiento. Pues Muchas agradecemos. gracias. Y oye, pues esperemos que no sea la última. Aquí nos acompaña también Arley, ¿eh? Sí, claro que sí. A mí me gustaría quizá en algún momento, si hay oportunidad, darles o que me den un espacio más bien de a lo mejor algo un poco más técnico. Pero sí, cuando haya oportunidad nos volvemos a ver por aquí. Les agradezco mucho sus comentarios y de verdad que me enriquece mucho y me hace una sonrisa grande saber que hubo algo que les hizo sentido en mi plática. Pues llévatelo de consigna. Hoy fuiste provocadora y lo lograste. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho en verdad.
Agradecemos también a Arley Rivera, que está aquí con nosotros, de CITUM, obviamente a nuestra querida Carla, a Erika Sánchez, quien es la coordinadora de esta red de mujeres TIC, a Lili Venegas, que también está por aquí, secretaria técnica de la red de mujeres TIC, y a todas las chicas y en general chicos y no tan chicos como yo, que nos conectamos y que de una u otra manera pues estamos aprendiendo y compartiendo experiencias. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todos igualmente, que estén muy bien. Gracias a todos y todas las que nos acompañaron y nos acompañaron el día de hoy.